Pero bueno. Vos primero te vas a Estados Unidos. Sí. Ahí, ¿cuál era su idea cuando se mudan ahí? ¿Cuál era más? En realidad nosotros nunca nos mudamos a Estados Unidos. Nosotros armamos un proyecto en una primera etapa que era para Estados Unidos. Había razones familiares y personales que nos llevaron a tomar esa decisión. Era un proyecto también de emprendimiento, gastronómico, y después por circunstancias de la vida misma, y que fíjate vos cómo son las cosas, circunstancias adversas, porque yo perdí una hermana que vivía aquí en Madrid y que fue un poco lo que me hizo cambiar el rumbo, a pesar de que posiblemente o seguramente siempre mi intención era venirme acá, pero bueno, vuelvo a insistir, por circunstancias de la vida decidimos ir por otro lado. Pero bueno, cuando fallece mi hermana, que fue en el 2019, ella tenía también un negocio gastronómico acá, un restaurante. Entonces, bueno, vine a ver cómo estaba todo, y surge la posibilidad, o mejor dicho, nos empieza a madurar la idea de que, ¿por qué no ya dar el salto e instalarnos acá? Y ahí empezamos a trabajar sobre este proyecto, que es un proyecto diferente al que teníamos, quizá, diferente. Como cualquier proyecto, cada uno tiene sus particularidades. Este tenía se pensó y se creó en función de el lugar donde lo íbamos a desarrollar, o sea, España. Así que bueno, empezamos a trabajar. Yo digo siempre que fue el momento más raro, o por lo menos de los últimos tiempos de la historia de la humanidad, fue pandemia. Pero en algún aspecto nos jugó a favor porque nos dio tiempo a poder planificar. Nosotros hicimos como un trabajo, por decirlo de alguna forma, intelectual de armado del proyecto encerrados en Argentina, y cuando pudimos y tuvimos la posibilidad de venirnos, ahí nos vinimos. Había mucha más claridad, digamos. En realidad nos vinimos con el mundo cerrado, no es que nos vinimos en plena pandemia en el 2020, pero bueno, vimos que había un pequeño hueco como para poder venirnos, así que nos vinimos. En la primera etapa nos vinimos mi mujer y yo solo. Nuestra historia es un poco particular porque bueno, en ese momento yo tenía a mi hija que había quedado literalmente varada en Australia, porque ella también se había ido de vacaciones, decidió quedarse, y cuando decide quedarse viene la pandemia, así que quedó varada, sin posibilidades de salir de Australia. Y en el momento que nosotros decidimos venirnos, ella vio la posibilidad de irse porque el mundo lo permitía, esto de las restricciones, bueno, de irse de Australia, venirse de Australia a España. Ella llegó antes que nosotros, llegamos nosotros después, mi mujer y yo. Mis hijos se quedaron en Rosario, así que estábamos... Situaciones emocionales. Y fuerte, porque claro, ante la incertidumbre, primero que cuando mi hija quedó varada en Australia fue todo un golpe duro, porque bueno, la incertidumbre era tal que no sabías cuándo te ibas a reencontrar, o sea, esa era la realidad. Cuando se abrió esta pequeña luz de esperanza de que se podían ir y que podían venir para acá, bueno, lo decidimos muy rápido, lo decidió sobre todo ella, dijo sí, me voy, se vino a Madrid. Cuando vimos que nosotros teníamos también una posibilidad de poder venirnos, nos vinimos, mis hijos se quedaron, y después, bueno, en algún momento también pudieron venir ellos, pero también fue todo, fue muy traumático porque, claro, no había certezas de nada, era todo una incertidumbre total. Hoy lo recuerdo como anécdota. En el momento sé que fue difícil pasarlo. También creo que a nivel familiar y humano, individualmente a cada uno, nos hizo crecer mucho. A mi hija, yo creo que la experiencia, a pesar de que fue una experiencia dura, no la vivió por ahí, por supuesto, tan dura como uno se la imagina. Al revés, para ella le aportó muchísimo a su persona. Son las cosas que más te hacen madurar. Exacto. Yo creo que, y sobre todo, bueno, a los 20 y tantos años, como tenía mi hija, como tiene mi hija, como tenía en su momento, le vino bien
para su propia experiencia, poder haberlo pasado y cómo lo pasó y cómo lo llevó adelante, o sea, con sus propios recursos. Así que bueno, y ahí fue como después en un momento nos pudimos reunir, pero claro, estábamos acá y era pandemia y nosotros queriendo emprender con un proyecto en marcha, o por lo menos planificado, y que todo el mundo decía, pero no se sabe nada, y ustedes que, o sea, yo siempre lo grafico como que íbamos por una autopista en contramano, todo el mundo saliendo y nosotros entrando, pero creo que también eso fue una oportunidad muy grande porque, claro, al nosotros estar de entrada y casi todo el mundo de salida, nos permitía tener más recursos para, por ejemplo, conseguir locales. Así que bueno. O sea, que pudieron utilizar la pandemia en este sentido a favor, digamos. Para exacto. emprender. Yo digo que la pandemia... Dieron una oportunidad en donde otras personas... Exactamente. Me dio dos oportunidades. Una, la planificación, tener el tiempo físico para decir, bueno, no tengo otra cosa que hacer, me pongo a trabajar sobre esto, a planificar, a poner la cabeza en el proyecto. Y después, una vez que llegamos, nos dio el tiempo, o sea, nos dio los recursos justamente para aprovechar todas esas oportunidades que quedaban libres porque la gente la estaba dejando locales. El modelo que nosotros habíamos pensado también estaba muy pensado para esta coyuntura, es decir, delivery, takeaway. Entonces, claro, todas esas cosas empezaron a capitalizar nuestro propio emprendimiento. Y ahí veíamos que había como, estábamos dando, como que teníamos una ventaja competitiva. En el momento no lo ves así, porque por supuesto, en el momento vos lo que ves es, incluso te cuestionás cosas, decir, bueno, pero si está todo el mundo saliendo, ¿cómo yo estoy entrando? ¿Seré yo el que está equivocado o no? O bueno, pero bueno, salió bien, pudimos sortear todo eso. Yo digo siempre que si nos faltaba algo era que al principio, porque fue en enero del año siguiente al que llegamos nosotros, tuvimos la famosa Filomena, que es la nevada esa que dejó a Madrid entero bajo nieve, histórica fue. Nosotros en ese momento lo vivimos como, no sé, como un entretenimiento, hasta que tomamos conciencia de la gravedad que había, porque la verdad que había quedado mucha gente aislada, hubo muchos problemas por ese tema, pero bueno, nosotros lo disfrutamos, o sea, salíamos a jugar por las calles con nieve, pero bueno, todas cosas que fuimos pasando. Creo que hoy, visto a la distancia, parece una película de una plataforma, porque todas las cosas que fuimos viviendo. Y si me preguntás, en rigor de verdad, te tengo que decir que lo hemos disfrutado mucho. De eso es de lo que más estoy agradecido. Yo siempre digo que uno tiene que ser de por sí agradecido, porque en el agradecimiento vienen las cosas. ¿Agradecido con qué? Con la vida, con Dios, llamarle lo que quieras, porque decir, bueno, más allá de que hayas pasado momentos difíciles o no difíciles o lo que sea, porque vos fíjate que nosotros pasamos momentos difíciles, pero yo no los veo como momentos difíciles, al revés. Como impulso, digamos. Sí, yo lo veo como momentos diferentes. Por ahí, por supuesto, con cierto grado de dificultad en algunos casos, pero yo digo, qué suerte que pude pasar todo eso y encima que hoy mucho de eso que pasé me capitalizó en cierto aspecto, en experiencia, en crecimiento, en lo que sea.